Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos en línea al escritor Roberto Bennett para presentar su último libro, Pax Americana, un libro de ediciones Moadencroft. Y el libro Pax Americana de Roberto Bennett refleja 8 estampas de la sociedad estadounidense, retratando virtudes y defectos, características acentuadas durante la presidencia de Trump, combinando la ficción con datos históricos y con testimonios. Y en el prólogo, el escritor Fernández Corch señala que el escritor y periodista Roberto Bennett logra extraer 8 historias de la sociedad norteamericana que reflejan no solo la cruel ironía del concepto de Pax Americana, sino también el falso nacionalismo que se vive o se siente en otras regiones del mundo. Y destaca que Bennett logra extraer ejemplos de la vida a través de sus historias, en los que incursiones bélicas, el espionaje y las operaciones encubiertas son necesarias para mantener el orden que realmente no se alcanza. Sus personajes lo cuentan todo con sinceridad, se miran frente al espejo, se sienten patriotas y uniformados de ese hiperpoder que les ha hecho creer que tienen provocando el rechazo en otras partes del planeta. Y Roberto Bennett ni critica ni justifica, solo expone una realidad social que va más allá del sueño americano. Muy bienvenido, Roberto Bennett, un honor contar con su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias. El honor es mío y el placer de poder estar charlando contigo y con todos tus oyentes. Un gusto y muy bienvenido. Y quiero preguntarle, Roberto, el hecho de haber usted vivido en Estados Unidos, creo que y haber estudiado también en este país, ha tenido una gran incidencia en esta novela, ¿no? Sí, sin duda, son distintas etapas y incluso he trabajado en Estados Unidos por unos años. Uh-huh. y eso se refleja indirecta y directamente. Claro. Porque son observaciones, muchas de ellas, que he realizado de la gente común y corriente, uh-huh, de lo que en Estados Unidos llaman la mayoría silenciosa, que bueno, ya no es tan silenciosa, y especialmente después de haber dado la presidencia a Donald Trump, bueno, creo que todos nos sorprendimos de la cantidad que había, silenciosos pero dispuestos a participar y militar, y luego el evento del asalto al Capitolio. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, a lo largo de los distintos años, cuando era estudiante en la universidad, y luego cuando iba a Estados Unidos por trabajo, y cuando trabajé en Estados Unidos y también como turista, siempre he estado observando estas contradicciones, estas actitudes a veces difíciles de comprender para nosotros, ¿no? Uh-huh. De una sociedad que todo el mundo la mira como diciendo, quiero ir ahí, qué fantástico, el primer mundo. Y luego cuando uno llega se encuentra con que hay dos sociedades, dos sociedades bien definidas. Hay una sociedad que es la primera que vemos y la que vemos en las películas, y luego otra que es mucho mayor, que realmente está al margen de muchas de las decisiones, que obedece ciegamente a sus gobiernos y que le importa bien poco lo que pasa en el mundo. Claro. Que tienen una educación desde pequeños, de que ellos tienen el destino manifiesto, la responsabilidad de poner orden en el mundo, de ser los gendarmes del mundo, y que ellos son los paladines de la democracia. Claro. Entonces, y todo esto es a grandes rasgos lo que de alguna manera aparece en Pax Americana, pero me gustaría comenzar, si le parece, por el título, Pax Americana. ¿Por qué este título? ¿Qué entendemos cuando hablamos por Pax Americana? Bueno, está inspirado en Pax Romana, ¿no? Uh-huh. En la época del Imperio Romano,
La Pax Romana era esa frase que utilizaban cuando conquistaban territorios, cuando negociaban con sus nuevos súbditos, y entonces ellos, convencidos de que tenían un sistema de gobierno, un nivel de vida muy superior a todas las otras tribus que iban conquistando, ellos planteaban que si te convertías en súbdito, tenías todos los beneficios. También tenías que ir en las legiones, tenías que participar de sus guerras de conquista, de sus guerras de defensa, pero para defender Roma. Pero tenías que pensar como ellos. Tenías que aceptar que Roma tenía razón. Y es un poco lo que ha sucedido con los Estados Unidos. A diferencia del Imperio Británico, el Imperio Francés, incluso el Imperio Español, aunque ya sería irnos muy para atrás. Sí. Cuando Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo, finales de la Segunda Guerra Mundial, el convencimiento de esta gente de que son los dueños de la verdad llega desde el presidente de turno hasta el hombre más infeliz que vive en la calle. Claro. Puede estar viviendo en la calle, puede ser una persona que está sufriendo la pobreza de un sistema que no siempre es justo, pero él es americano y esto es Estados Unidos, y es como que está un escalón por encima del mundo. Entonces, esta Pax Americana es un poco la filosofía de los gobiernos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que si tú te portas como a nosotros nos parece que te tienes que portar, si tú eres amigo nuestro, si tú votas a favor de nosotros en las Naciones Unidas, si tú haces lo que te decimos, entonces disfrutarás del paraguas protector que ofrece la Pax Americana. Ahora, si tú piensas diferente y lo expresas, si tú no me sigues fielmente, entonces automáticamente eres un enemigo. No hay es blanco o negro. Y esta filosofía de vida de blanco o negro es transmitida en las escuelas, en las universidades, en las propias iglesias, que crea una enorme responsabilidad en la gente, porque entonces hay un problema en un rincón perdido del mundo, y quizá en ese rincón perdido del mundo hay petróleo, pero nadie lo saben los gobernantes en Washington, y se decide enviar una fuerza porque hay gente en ese rincón que quiere tener su independencia y que quiere decidir con quién se va a asociar. Y agarran a la gente, a los jóvenes sobre todo, que están integrando las Fuerzas Armadas, y los mandan a un lugar donde ni siquiera saben dónde queda. Claro. Y ese es el destino manifiesto de ellos. Claro, y ahora quizás integrantes de las Fuerzas Armadas, pero en guerras pasadas fueron muchos jóvenes que realmente no eran ciudadanos comunes, ¿no? Y por ejemplo en el cuento El cumpleaños de Archie, que se trata sobre la guerra de Irak, uno de los personajes dice: una guerra es terrible pero necesaria, y agrega: es la pesada carga que lleva nuestra nación. Defender la democracia en el mundo, era lo que usted decía, ¿no? Y ese pasaje creo que ilustra de alguna manera esa forma de pensar de los estadounidenses, y además deja claro que ha sido así por varias generaciones, por ejemplo, de este joven, el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo, y sigue siendo esto así. Sí, y además están convencidos que son unos privilegiados de vivir en Estados Unidos, de ser ciudadanos de este enorme y fortísimo país, pero que claro, para ser miembro de este país, para poder disfrutar de la democracia, que a veces yo la pongo entre comillas, la democracia que hay en Estados Unidos, pero en fin, eso sería para muy largo programa. Claro, sí. Pero entonces van convencidos a defender esto. Y eso fue lo que sucedió en Irak con la gran mentira del gobierno de Bush
esa enorme estafa al mundo con las armas de destrucción masiva que quisieron hacernos creer que tenía Saddam Hussein, y por lo cual invadían por segunda vez territorio iraquí, y luego se demostró que no había nada, que había otros intereses y que miembros del gobierno de Bush se iban a beneficiar si derrocaban a Saddam Hussein. Entonces, el soldado que fue enviado a esto, convencido de que iba a derrocar a un terrible déspota, le habían simplificado todo hasta el punto de decir, bueno, tenés que ir ahí porque tú sos un elegido, tú vas a poner ese país otra vez en un régimen democrático y vas a salvar a esa pobre gente de este tirano que se llama, en este caso, Saddam Hussein, pero antes podía ser cualquiera de los otros, ¿no? Y eso también en Sudamérica ha pasado. Y cuando llegan allí y cuando ven que el pueblo no los quiere, es cuando empiezan a dudar y a pensar, bueno, pero aquí alguien me está tomando el pelo y yo estoy a punto de morir por una guerra que no tiene sentido excepto para ciertas personas que tienen unos intereses ocultos. Ese es el gran problema. El gran problema del pueblo simple que hay en Estados Unidos, esa mayoría silenciosa que vive sobre todo en el centro de Estados Unidos y en el sur. La gente que vive en la costa oeste, por ejemplo, incluso los que viven en la costa este, por mayor contacto con el resto del mundo, están un poco más alerta a estas triquiñuelas que les juega Washington. Claro. Pero la gente que vive en Arkansas, que vive en Missouri, los que viven en Mississippi, tienen una vida terriblemente sencilla, y digo terriblemente sencilla porque lo único que les interesa a ellos, lo único es lo que pasa en el condado, y luego lo llevas un poquito más allá, y bueno, lo que pasa en el estado. Claro. Y las noticias del extranjero son las noticias que vienen de Washington. Y si uno agarra un periódico en uno de estos estados del sur, va a encontrar eso, va a encontrar que el periódico está absolutamente lleno de noticias del condado, de ahí del estado, de las ciudades alrededor, y pequeñas noticias de lo que está pasando en el mundo. Mantienen a la gente totalmente ignorante del todo lo que está sucediendo en el mundo, porque es más fácil así manipular y mandar. Claro. Otro de los temas, Roberto, que usted trata a través de los cuentos es esas diferencias de culturas en las que conviven en Estados Unidos, judíos, alemanes, americanos, latinos, árabes. Y en el cuento Choque de Trenes, un padre le dice al novio de su hija, que es un latino, es un uruguayo justamente, dice, ¿qué va a ser de nuestros nietos mestizos? No queremos eso. ¿Cómo es vivir en ese cóctel también explosivo, algo que también se trata en estos cuentos, no? Bueno, eso, muchos de los cuentos que están de los 8 cuentos que hay en el libro son verídicos. Claro. Hay algunos que son totalmente verídicos, como Pax Americana, el más largo, el que da título al libro. Hay otros que tienen mucho de verdad, muchos episodios, muchas situaciones que son reales, que yo las vi o las oí o las viví. Claro. Y esta en particular, estas frases, este diálogo, este encuentro de culturas que suceden en el cuento Choque de Trenes, yo lo viví. Y lo vivieron amigos míos. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad el tema que divide a la sociedad americana, a la anglosajona, con el resto de los inmigrantes que han estado llegando en las últimas décadas, en gran medida es el color. En gran medida es un problema de color. Entonces, ante eso no hay solución, porque si llega un ucraniano, llega un polaco, llega un irlandés, es un inmigrante, viene de otro país, de otro continente, pero es rubio, es blanco, se adapta quizá más, es más digerible
para el norteamericano. Pero si viene un morochito, el padre le dice, yo no quiero hijos mestizos. Claro. Era lo que compartíamos, Roberto. Se me fueron los minutos, es un placer escucharlo, pero también es un placer leerlo, y le recomiendo a toda la audiencia este libro, Pax Americana, porque va a descubrir 8 cuentos maravillosos y va a descubrir más de esto que nos estuvo adelantando, de esta maravillosa novela que pinta y nos hace reflexionar sobre una realidad que vive Estados Unidos, pero también vivimos y sobre la que también tenemos una posición al resto del mundo, y es muy interesante compartirla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder hablar contigo y para hablarle a tus oyentes. Y bueno, espero que disfruten del libro tanto como disfruté yo escribiéndolo. Se nota cuando uno lo lee, porque realmente es un libro sumamente entretenido, y además que nos deja pensando y reflexionando luego de leerlo. Muchísimas gracias. Un gusto, Roberto Bennett. Gracias por acompañarnos. Vivencias.